Amables amigos, como veníamos anunciando, aquí estamos en la entrevista central de Primera Hora a través del canal 22 y el 52 para cubrir todo el territorio de la República Dominicana. Nosotros, como de costumbre, siempre en esta parte compartimos con una de las personas de la vida nacional de las diferentes áreas sobre los temas de interés, como dice Cuesta Curi, que eso es lo que ¿verdad? Sí. La gente, los políticos tienen que hablar sobre los temas de interés, ¿verdad? Sí, Colectivo. claro. Y yo estoy de acuerdo contigo, es así, debe ser así. Y nosotros precisamente en el día de hoy vamos a compartir con el abogado y politólogo don Pedro Catrén, como ustedes lo vieron desde el día de ayer, toda una propaganda de lo que tiene que ver con esta situación actual de la vida nacional. Y es un placer tenerlo aquí en el programa Cuesta Curi. Bueno, sí, y me gusta más la presencia de nuestra figura del día de hoy, porque también él forma parte del Viernes de Colores. Sí. Entonces, don Pedro parece que se enteró Sí. de cómo es los viernes. ¿Cómo es los viernes? Entonces, es una maravilla que Correcto. don Pedro haya llegado también Sí. en Viernes de Colores, pero sobre todo que el doctor Catrén sabe perfectamente cómo es que vive el país, la agonía del sistema de partido político, porque es una persona que viene arrastrando desde su inicio lo que es la ley de partido y las razones por las cuales hoy los partidos políticos y los candidatos que aspiran objetan las primarias abiertas. Sin embargo, lo que más objetaron ellos, esas figuras, en su momento, fue la aprobación de una ley de partido y una modificación a la ley electoral 275-97. Buenos días, doctor. Buenos días y antes que nada darle las gracias por haberme invitado a su programa en un Viernes de Colores. Doctor, díganos sobre esta situación que enfrenta a las principales figuras políticas. Mira, yo creo que lo más significativo del momento actual, y no es porque yo lo diga, sino lo dicen las encuestas más conocidas, la encuesta Galo, la Mark Penn de Bernardo Vega, el estudio El Barómetro de las Américas que se presentó la semana pasada, sí, así es. Y un estudio reciente que se llama Imaginar el Futuro, de un centro de investigación que queda en el Cibao, de un grupo de jóvenes, establecen que si bien no hay un colapso de partidos políticos en la República Dominicana, no estamos, por ejemplo, como lo que pasó en Venezuela en los años 90, mediados de los años 90, pero los partidos políticos han descendido drásticamente la aprobación, la aceptación de la gente por los partidos políticos. Pero no todo es gris, o sea, hay una nueva situación que es el hecho que hay un ciudadano político, un ciudadano activo, que se ha lanzado a la calle con un sentimiento de cambio importante. Y eso también lo reflejan las encuestas. Las encuestas dicen que el 58% de los dominicanos y las dominicanas son independientes en este momento. Y de la juventud, de las personas que tienen de 18 a 25 años, el 74% dice que son independientes. Es decir, que estamos en un terreno político, en un nuevo mapa político que no es de nadie, porque ese grupo de personas, de votantes, son volátiles, no están adscritos a ningún partido político, exigen una nueva reconfiguración de la forma de hacer política en la República Dominicana. Por eso yo creo que el hecho de la ley de partido político, la discusión sobre la ley de partido político en este momento, eso es una nebulosa del Partido de la Liberación Dominicana para postergar la crisis interna por una parte de ellos. Vimos cómo en el momento de la reunión del comité político que se iba a decidir el tema de las primarias abiertas, se salen con nombrar una comisión de juristas para decidir ese problema. Se dice que lo que no se quería en ese momento era que apareciera un aplastamiento muy grande de Danilo Medina sobre Leonel Fernández, que de los 35 miembros del comité político
Digo 34. 34. Porque ahí todavía no han puesto el sustituto 34, del difunto. Danilo tiene 25, o sea que eso es una derrota programada, y entonces se buscó esa situación intermedia. Y por otro lado, la discusión sobre primarias abiertas o cerradas también es una postergación, porque para nadie es un secreto que lo que está en marcha es la reelección presidencial de Danilo Medina. Y eso entonces es lo que se puede interpretar que ha sido el obstáculo para la aprobación de la comisión que está viendo la ley de partido, y sobre todo que ha generado ya de antemano este conflicto a lo interno, que ha traído como consecuencia que está establecido que el próximo miércoles el doctor Leonel Fernández se va a referir al caso. Mira, quien tiene la capacidad de decisión, quien lo controla todo, el dueño del Estado y de la vida política en la República Dominicana es Danilo Medina. Vino como el ministro de la Presidencia, hizo una reunión con 25 senadores, de 32, 25, es decir, que ya prácticamente eso, el control del Congreso es prácticamente está en manos del presidente Danilo Medina, de modo que todo eso son patadas voladoras que se dan, como se decía en la lucha libre, sí. Patadas voladoras para no afrontar los verdaderos problemas de la sociedad dominicana. Yo personalmente creo que al Partido de la Liberación Dominicana no le interesa una ley de partido político y sobre todo una ley de garantía electoral que la Constitución mandó del 2010, mandó que se hiciera inmediatamente, y ya van 7 años y se ha postergado la ley de garantía electorales, que tal vez es más importante que la ley de partido político, porque la ley de partido político lo que regula son los derechos del militante. Sí, los derechos militante. Pero la ley de garantía electorales regularía todo el sistema electoral, o sea, la necesidad de los controles, los financiamientos, la equidad electoral en los medios de comunicación, en la propaganda. Sí. Yo creo que ese es un paso. El derecho a elegir internamente, que no se lo violen. Esa es la ley de partido político, esos son los derechos del militante. La otra sería todo lo concerniente ya al proceso electoral mismo, a la parte, hay dos partes, la parte interna de los partidos políticos y vamos a decir la parte de la organización del proceso electoral. Eso sería ya competencia de una ley de garantías electoral o un código electoral, como le han llamado algunos, que también es algo que ni siquiera está en discusión en este momento, y estamos ya casi a 2 años y medio a menos, porque las primeras elecciones van a ser en febrero del 2020. Las congresuales, las municipales. Las elecciones municipales. Y no tenemos, yo creo que la sociedad dominicana corre un gran riesgo, la democracia dominicana, de ir a un proceso electoral en el 20 con una ausencia de reglamentación. Yo creo que la oposición tiene que reflexionar, tiene que pensar mucho para no caer en otra derrota programada y la postergación del régimen casi de partido único, la dictadura de la impunidad que existe en la República Dominicana con el gobierno de Danilo Medina y el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Doctor, perdón, para seguir con eso ahí mismo. En su momento, los gobernantes, los últimos 3 gobernantes que hemos tenido en estos últimos 21 años, 2 del Partido de la Liberación Dominicana y 1 del Partido Revolucionario Dominicano. En su momento, Leonel Fernández tuvo control absoluto del Congreso y no aprobó la ley de partido. En su momento, Hipólito Mejía tuvo el control absoluto del Congreso de la República y no le dieron aprobación a la ley de partido. Ahora pasa lo mismo. Está como presidente Danilo Medina, pero a lo que yo veo, y usted como politólogo de tanta experiencia, ¿qué es lo que pasa con los gobernantes? Porque los 3 que hoy están vivos y aspiran los 3 han hecho lo mismo desde el gobierno. Mira, en la República Dominicana hay una tendencia a no respetar la ley. El primero que debía respetar la ley, la Constitución, es un presidente y la viola permanentemente.
Danilo Medina la violó con la última reforma de la Constitución, cuando compró una cantidad de legisladores de su partido y de la oposición para poder pasar el proyecto de reelección presidencial. La vocación autoritaria de los gobernantes que llegan al poder en la República Dominicana es un hecho manifiesto, de modo que a nadie le puede sorprender que Danilo Medina vuelva a hacer una reforma de la Constitución. Incluso ya se está hablando, tenemos al expresidente de la Suprema Corte de Justicia que parece que le han encargado esa misión, o sea, de allanar, doctor Subero Isa. Al doctor Subero Isa, de allanar el camino para una fórmula mucho más fácil, o sea, más idónea para que Danilo Medina pueda reelegirse a través de una decisión del Tribunal Constitucional, o sea, como pasó en Bolivia recientemente con Evo Morales. Con Evo Morales, es decir, se plantea el principio de igualdad jurídica. Y en Honduras con el actual. Y también con el actual, se plantea sobre la base del principio de igualdad jurídica que si los demás funcionarios del gobierno pueden reelegirse, ¿por qué entonces el presidente de la República no puede reelegirse? Eso sería, a juicio de Subero Isa y lo que plantean eso, coartar un derecho político, y parece que ese puede ser el camino, y para nadie es un secreto que el Tribunal Constitucional también está en manos de Danilo Medina. Milton Ray Guevara es una figura que responde a los intereses de Danilo Medina, y otros jueces que están ahí que antes que pertenecen al Partido Revolucionario Dominicano. Miguel Vargas forma parte del gobierno. Danilo Medina también tendría en ese tribunal un mecanismo idóneo para postergar su mandato a través de un proceso de reelección. Bueno, sí, ciertamente que la situación interna del PLD, ya con ese cuadro que magistralmente usted ha hecho, entonces Danilo Medina tiene todas las posibilidades de volver a ser candidato a la presidencia de la República. Pero entonces la otra facción, que yo diría, por cuestión ya generacional, ya tendría Leonel a lo mejor algunos casi ya 15 años, estamos hablando que habría una gran cantidad de jóvenes con opción de votar en el 24, que no conocieron a Leonel Fernández como presidente de la República en un momento determinado, sino que van a conocer la hegemonía política de Danilo Medina. Entonces, ¿cuál sería el porvenir desde el punto de vista político de Leonel Fernández? Y en caso de esa imposición, ¿cuál sería la actitud entonces más idónea que debía o que puede tomar Leonel Fernández? Mira, yo creo que Leonel Fernández, las encuestas revelan que no tiene muchas posibilidades. Leonel Fernández es una persona que fracasó, porque fue un joven de 44 años que llegó al poder heredando un escenario maravilloso, porque habían desaparecido los liderazgos tradicionales, y la sociedad esperaba que él iba a entrar en un proceso de institucionalización, un proceso de modernización, de manejo pulcro de la cosa pública, y sin embargo Leonel Fernández traicionó a la mayoría de los votantes que votaron por él en el año 1996, de modo que nuevo camino. Nuevo camino, que concitó el apoyo de muchos jóvenes, pero ya la figura de Leonel Fernández es una figura deteriorada. Fíjense que Leonel Fernández ni siquiera entra en el escenario político, se mantiene prácticamente en el aire. No sé si ustedes han visto la propaganda de él, un metro, un túnel de 8 carriles que va a cruzar el río Sama. Es decir, es una proyección que no se articula con la realidad y las demandas básicas de la sociedad dominicana contemporánea, que cuáles son el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la salud, el tema de la justicia. Esos son los temas fundamentales de la sociedad dominicana en este momento. Yo creo que Leonel Fernández tiene una tendencia en un momento determinado a ser radical. O sea, acuérdense de aquel discurso que llamó a Danilo el dictador del siglo XXI. Sí, con Lili lo comparó. Y lo comparó con lilismo. Y después cedió. Leonel no le queda otro camino
que el camino de la negociación, porque Danilo Medina lo ha aplastado en forma incluso descarada, con el caso de Quirino, eso fue Joao Santana, el hacedor de la campaña de Danilo Medina, el asesor fundamental. O sea, se ideó ese famoso esquema de presentar a Leonel como el malo y Danilo como el bueno, y para eso había que traer una figura del bajo mundo, como Quirino, Ernesto Quirino Paulino, y eso es una espina clavada muy honda en Leonel Fernández, que no creo que va a poder en este momento. Y ya no solo por eso, sino porque el cuadro político lo domina Danilo Medina. Todavía Danilo Medina, a pesar del descalabro institucional que ha hecho el gobierno de Danilo Medina, que lo ha profundizado, un daño institucional profundo, histórico, que ha hecho Danilo Medina con las instituciones, con la justicia, con el tema de la seguridad ciudadana, con el endeudamiento, con la corrupción. O sea, Danilo Medina, en ese universo oscuro y desconcierto que vive la sociedad dominicana, todavía Danilo Medina parece el político en que la gente tiene más confianza. ¿Y a qué se debe eso, que con ese esquema que usted presenta? Mira, y viendo entonces que Leonel Fernández está arrastrando todo lo negativo, o sea, que le va encima. En cambio, lo que puede ser negativo para el presidente Danilo Medina, entonces todavía conserva un margen de aceptación. ¿A qué se debe eso? Eso se debe fundamentalmente a que Danilo no se legitima sobre la base de los mecanismos democráticos fundamentales, es decir, hacer una buena gestión, o sea, hacer una gestión pulcra, transparente, fortalecer las instituciones del Estado, sino que Danilo se legitima sobre la base de una inversión millonaria en comunicación, en propaganda. Invierte 11 millones de pesos todos los días. ¿Usted sabe lo que es invertir 11 millones de pesos diarios? Hay una hipervisibilidad de Danilo Medina en todos los medios, en los escritos, en los televisivos, en los digitales. Aparece el rostro de Danilo Medina. En los comunicadores. Sí, dicen que Danilo es mudo, que no habla, pero él habla demasiado, sí, porque él habla a través de los medios de comunicación. Y un famoso politólogo que murió recientemente, italiano, Giovanni Sartori, dice que ya la voz del pueblo no es la voz del pueblo, que la voz del pueblo son los medios de comunicación. Sí. O sea, y además tenemos una oposición, o sea, que no ha sido lo suficientemente combativa, no crea un marco de diferencia entre el gobierno y la oposición. Pero, como yo decía, hay un elemento esperanzador, y es que la mayoría de la sociedad dominicana tampoco apoya a Danilo Medina. El 58% se encuentra en una posición de distancia frente a Danilo Medina, y en cierto sentido también frente a la oposición política en la República Dominicana. De modo que ese es el cuadro que tenemos, un cuadro de incertidumbre, un cuadro donde nadie está seguro, un escenario muy cambiante, el escenario que tenemos en este momento en la República Dominicana. Pero entonces, los partidos de oposición, Henchi, uno se pregunta, ¿cuál es la capacidad que tienen la oposición o los líderes de la oposición? Porque todo luz sindical, partiendo de ese panorama, un 58% que no cree ni estaría dispuesto a votar, pero entonces resulta que ese mismo 58% y quizá más entiende que la oposición también es parte del mismo gobierno. No creo que tanto así. O que actúan igual que el gobierno, o se benefician del gobierno. O que no hace lo que debería hacer la oposición, yo creo que fundamentalmente. Pero esa nueva forma de oposición política a través de una ciudadanía activa, sí, que comenzó a florecer en la República Dominicana en enero de este año, el 22 de enero, con la Marcha Verde, no se encuentra representada ni por Danilo Medina ni por el gobierno, y ha llegado incluso a suplir el papel de Danilo Medina, de los partidos políticos, de la oposición,
planteando incluso la renuncia de Danilo Medina, la necesidad de un juicio político a Danilo Medina en las calles permanentemente, frente al secuestro de las instituciones. La sociedad dominicana lo único que ha tenido, el escenario básico de la vida pública, que son las calles, la democracia de calle, es lo que prácticamente ha permitido un nivel de oxígeno a la sociedad la sociedad dominicana en este momento, para no sucumbir frente al aplastamiento del PLD. A partir de enero 22 surge una nueva posibilidad. El futuro comienza a florecer en las manos de los ciudadanos, porque teníamos un solo relato, el relato del Partido de la Liberación Dominicana, que nos iba a gobernar hasta el 44, y el relato... Y una fábrica de presidentes. Y el relato de una oposición política conservadora, que tampoco entienden que hay que ser aguerrida, que hay que hacer una oposición crítica permanente a Danilo Medina. Por ejemplo, en la Marcha Verde, algunos sectores con los cuales yo estoy vinculado, entendemos que el gobierno de Danilo Medina es ilegítimo y que hay que abocarse a un gran pacto nacional en la República Dominicana, a una reforma de la Constitución que dé al traste con este modelo autoritario que tenemos. Si aquí en el año 2018, antes de las elecciones, no propiciamos un nuevo pacto político ciudadano, no un pacto de élite, no los pactos de Agripino en un aula de la madre y maestra, no los pactos que propone la Finjo o los pactos que el CONEP. Esos sectores pueden ser parte, pero no queremos un pacto de élite. Y ya en la República Dominicana hubo un precedente en el año 1994 con el Pacto por la Democracia, pero ese fue un pacto de élite que trajo algunas cosas positivas, reformuló el sistema judicial, sí, el sistema electoral, la doble nacionalidad, estableció las elecciones, la separación de las elecciones congresionales y presidenciales, estableció una gran modificación de la vida pública en ese momento, y por eso pudimos salir de Joaquín Balaguer en ese momento. La sociedad dominicana necesita quitarse las amarras del autoritarismo político que tiene en este momento. Aquí no puede haber fin de la corrupción, fin de la impunidad, si no hay una reforma de la Constitución que modifique el estatuto del Ministerio Público, donde se cree un Ministerio Público independiente, un Ministerio Público que tenga independencia administrativa. Un fiscal independiente. Administrativa y financiera. No puede haber fin de la impunidad y la corrupción si no hay una modificación de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, que es un organismo controlado fundamentalmente por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene un brazo extendido a través del Consejo Nacional de la Magistratura, donde controla el Poder Judicial en este momento. Yo creo que hay que hacer esa reforma de la Constitución a través de una gran consulta ciudadana, donde todos los actores políticos, económicos y sociales participen. La sociedad dominicana tiene que reflexionar, porque no podemos seguir un rumbo con una venda ciega hacia las elecciones del 2020. Eso sería catastrófico para la sociedad dominicana y sería altamente frustratorio, y podríamos estar al borde de una crisis social muy grande si vamos a unas elecciones con una reelección de Danilo Medina y se produce un aplastamiento de la oposición política y la imposibilidad de que haya una nueva alternancia política en la República Dominicana. Hay algo importante, doctor, hay otro aspecto fundamental de la vida nacional que nos afecta considerablemente y que ahora mismo está causando mucha preocupación en amplios sectores, y es la migración ilegal haitiana, que, como usted sabe, se ha convertido en el desplazamiento de muchos sectores muchos sectores del país desde el punto de vista económico, pero también el efecto cultural que está causando. Además, ellos se han convertido en ser elementos de
estar permanentemente en la opinión pública producto de su comportamiento y de la forma característica en que viven ellos en su territorio, incluso hasta la forma de cómo abordar los diferentes conflictos que desde el punto de vista personal pueden tener con sus nacionales y también con los nuestros aquí. Entonces, eso de la muerte de dominicanos a machetazos, el desplazamiento de la mano de obra, como también la criminalidad entre ellos mismos, y todos esos elementos que ahora mismo la ocupación de amplias demarcaciones de nuestro territorio, en donde ellos tienen un dominio hegemónico prácticamente ya. ¿Cuál es su opinión en torno a eso? Mira, yo creo que el tema de la migración haitiana, el culpable es el Estado y el gobierno de Danilo Medina porque no controla la frontera. La frontera es una esponja porosa donde no hay ningún tipo de control en esa frontera dominico-haitiana. Además es un gran negocio para sectores importantes políticos y militares el tema de la frontera. Para nadie es un secreto que legisladores de la zona fronteriza se han beneficiado ampliamente con esa situación y altos militares también. Antes ir a la frontera un militar era un castigo, hoy es prácticamente un gran premio. Por ahí pasa todo, gente, armas, vehículos, droga, todo pasa por esa frontera. Y eso es parte de la precariedad institucional que vive el gobierno de Danilo Medina. Yo no creo, nosotros tenemos que pensar muy bien, o sea, cuando nos referimos, porque básicamente nosotros primero somos seres humanos y después somos haitianos, puertorriqueños, americanos. Nosotros tenemos el 20% de la población dominicana vive fuera del país. Yo tengo a mi hijo mayor que es un migrante y fue en un momento determinado ilegal en Estados Unidos y se le reconocieron una serie de derechos como ilegal en los Estados Unidos. De modo que yo creo que ese es un tema delicado que hay que pensarlo. Yo creo que también que las migraciones no son una carga. Por ejemplo, aquí no existiría la industria azucarera si no hubieran las migraciones de las Islas Vírgenes primero y después la migración haitiana. Y la construcción, o sea, por ejemplo, en la República Dominicana ha sido básicamente sobre la base de la contratación de la mano de obra barata. El desarrollo, por ejemplo, del turismo en el este también tiene que ver mucho con la contratación de una mano de obra barata. Esos son fórmulas. Pero es una irresponsabilidad, sí, porque eso es un mecanismo de empresarios para beneficio de ellos, no del país, porque esa misma mano de obra pudo haber sido dominicana, si se le paga en función como es, pero también tenemos que esa migración dominicana al exterior tiene documentos, doctor. Lo que pasa es que la migración que tenemos aquí no tiene documentación. Entonces nosotros no estamos obligados a otorgarle documentos porque ningún dominicano puede ir a Haití sin documentos, no entra. Entonces, ¿cómo va a ser que nosotros tenemos millones de haitianos sin documentos? No hay ninguna forma de regularlo. Pueden cometer actos delincuenciales, matar y nadie sabe quién es. Entonces, eso es un daño grave al país que no lo podemos ver en función humanitaria. Pero esa carencia, no hay que achacársela a los haitianos, sino es al Estado dominicano, es una deficiencia. No, estoy de acuerdo, del Estado pero tenemos que exigirle al Estado. Yo estoy de acuerdo con usted, pero hay que exigirle. No solamente el problema de corrupción y de impunidad, porque el problema masivo de la migración ilegal haitiana es un problema tan cruel y tan delicado, porque es un desplazamiento de esa mano de obra dominicana. Yo creo que hay que pensarlo bien, mucho el tema, porque Haití también es el segundo socio comercial más importante después de los Estados Unidos. Siempre lo ha sido, doctor. No, pero últimamente más aquí la industria, por ejemplo, de avícola, huevos, pollo, la cerveza, el ron, o sea, los textiles, la producción de textiles que hay aquí en la República Dominicana. Usted va a Haití y lo que se consumen son productos dominicanos. Eso está bien, pero ese comercio, doctor. De 1.200 millones de dólares al año. De modo que hay que tener una noción de Estado para enfrentar el problema haitiano y no tener una visión, o sea, extremista
con el tema haitiano. Hay que valorar el tema humano y el tema económico. Entonces usted piensa que porque el país tenga una balanza comercial de negocio de 2.000 millones, 1.200. Eso es 1.200 millones, eso obliga a la República Dominicana o lo compromete a que exista una inmigración masiva, ilegal, sin condiciones, y que esa misma migración ilegal masiva esté sin control en el país, desplace la mano de obra, los empresarios se beneficien, porque no estamos hablando del problema, nada más hablamos del Estado, de que el gobierno, de que la frontera, de que es un premio. Pero los empresarios dominicanos son los corresponsables, junto al gobierno, de que aquí exista una mano de obra que no se cumpla con la ley, porque hablamos de la ley, y la ley es 80-20, 80 manos de obra nacional y 20 manos de obra extranjera, y es al revés. En la construcción, al igual que en la agricultura, el desplazamiento por conveniencia económica de los empresarios, nosotros tenemos una migración, y aparte de eso, doctor, lo más penoso es que el presupuesto de los dominicanos en salud y educación se va a esa mano que llega aquí ilegal y no hay condiciones para la sostenibilidad económica de salud y de educación de los haitianos y los dominicanos. Ese es un pretexto del gobierno para justificar la carencia, en la poca inversión que tiene en la salud. ¿Usted cree que es un...? Sí, no es la magnitud no es tan grande como sea. En la parturienta, no, yo, ni en los hospitales. Que visito el país permanentemente, veo los hospitales, el estado de precariedad, de abandono. Pero para los dominicanos. Para los dominicanos, sí, y entonces, para todo el que llega, para cualquier tipo de usuario. Yo ejerzo, tengo una oficina en Las Terrenas, en Samaná, y paso prácticamente 4 días a la semana allá, y recorro el país, voy a San Francisco, a Santiago. El ejercicio profesional y la vida pública que yo llevo me permite ver muchas cosas. Yo creo que no podemos cargar de todo. El tema de la migración es un tema también, yo creo, importante, que hay que afrontarlo, pero eso se ha querido presentar en una magnitud mayor para nosotros no vernos internamente los grandes problemas. Esta es una sociedad colapsada, una sociedad. Las encuestas dicen que aquí la gente no cree en la justicia, que la gente no tiene un sistema de salud, que la seguridad ciudadana, nosotros somos el segundo país de América Latina después de Venezuela. Ustedes saben lo que es eso. Aquí la gente ya ha modificado incluso su forma de vivir. Hay gente que no sale de noche ya. Sí. Yo vivo en el sector donde yo vivo, la gente al principio caminaba por la mañana a las 5:30, 6 de la mañana, y ya no camina porque lo asaltaban. Esta es una ciudad, la ciudad de Santo Domingo, una ciudad colapsada en el tráfico, y no hay quien regule esa situación. Es una situación estresante meterse en un carro en la capital dominicana. Y a eso usted le agrega, y yo estoy consciente, igual que usted, agréguele a eso entonces, que es la preocupación por la cual yo le digo que ustedes le entren a un sistema, 2 millones de personas sin documentos, que son capaces, porque aquí venía una migración haitiana carnetizada, sí, y venía regulada para el corte de la caña, del cual yo fui testigo de eso, y es cierto, pero ahora no. Ahora usted tiene una joven. Es el gobierno, pero está bien, pero que debemos de protestar. Yo estoy de acuerdo con usted. Y Andino Peña, cuando estaba construyendo el metro, le quisieron aplicar el Código de Trabajo, la ley. Y dijo que se paraba el metro. Y dijo que el metro no podía continuar. Una irresponsabilidad de Andino. Era un funcionario que era el segundo hombre del gobierno de Leonel Fernández. Es un hijo respetuoso decir eso a una nación. Balaguer, en el gobierno de Balaguer, los grandes negocios, todo el mundo sabe que lo hicieron en el gobierno de Balaguer, los militares y los políticos más altos. El negocio, pero era de contrabando, porque Balaguer era contrario a la migración. Vemos los vehículos que entran, las guaguas, eso hay que pagar un peaje caro. Una guagua de haitiano, cada haitiano que entra tiene que dar 8 y 10 mil pesos para pasar al territorio dominicano. Entonces tenemos que luchar contra eso, doctor. Lucrativo para los políticos y los militares que están en la frontera.
Y el gobierno de Danilo Medina permite todo eso, no podemos cargarle el dado, que es un problema de una invasión. No, la invasión la patrocina el gobierno de Danilo Medina como la han patrocinado otros gobiernos. Doctor, finalmente, yo quiero preguntarle, en torno a lo que tiene que ver con esto del sistema de salud de la República Dominicana y fundamentalmente la carestía de los medicamentos, la falsedad de los mismos y todo lo que tiene que ver con esta falsa del sistema de salud dominicano. Ahora que usted habla precisamente de eso. Y eso se lo digo por la necesidad sentida de cómo la gente se manifiesta en la calle, medicamentos falsos, el incremento de precios, la falta de estabilidad de precios de los medicamentos, las clínicas privadas, el colapso de los hospitales, un sistema de salud permanentemente exigiendo, los profesionales de ella exigiendo, las crisis internas de todo el sector salud, fundamentalmente que esto que es vida. ¿Cuál es su opinión? Mira, el dominicano tiene mucha creatividad y mucha ingenuidad en algunas cosas. En el tema de la salud, es la precariedad económica que vive la mayoría de la sociedad dominicana, porque la mayoría de la sociedad dominicana es pobre, más del 50% de la sociedad dominicana es pobre, y de ese 50%, el 16% es pobre extremo. Por eso el dominicano lo que se cura con tisana, con remedios, porque ni siquiera los que tienen seguro pueden tener la posibilidad de acceder al sistema de justicia por el copago. Cuando van a una consulta, hay que darle 500, 800 pesos al médico. Un seguro solamente de esos que tiene, seguro subsidiado que tiene la mayoría de la gente, le cubre 3,000 pesos en medicina, y cualquier catarrito, infección a un niño, los antibióticos se van 8 o 10,000 pesos, de modo que la mayoría de la población dominicana está fuera del sistema de salud. Vimos lo que sucede en la maternidad Altagracia, donde se mueren 7 niños a la semana, la mortalidad infantil más alta que hay en un hospital en América Latina. Y nosotros somos el segundo país de más alta tasa de mortalidad infantil en América Latina. De modo que yo creo que esos son los temas que tenemos que enseñarle a la gente, de que no podemos seguir con un sistema precario de tisana, sino es un derecho. El dominicano y la dominicana tiene un derecho a la salud, y los derechos se reclaman, se exigen, y eso es lo que tiene que hacer la mayoría de la sociedad dominicana. Bueno, señores. En este Viernes de Colores. Demasiado fuerte el Viernes de Colores. Sí. Fue como un lunes, un martes, un miércoles cualquiera. Sí, pero muy buen Viernes de Colores. Muy buen, eso es verdad. Bueno, señores, ustedes oyeron tremendo las diferentes exposiciones del doctor Pedro Catrén, abogado, politólogo, y a quien nosotros vamos a tener la oportunidad, porque se le quedaron algunos temas, para que más adelante volvamos a encontrarnos, doctor, aquí mismo, para seguir conversando con toda la población de la República Dominicana a través de estos canales. Gracias, y cuando ustedes quieran, estoy a su disposición. Muy bien, como no. Señores, gracias por su atención. El próximo lunes a las 6 de la mañana, si Dios quiere, y yo estamos seguros de que Él va a querer, nos juntaremos de nuevo a través del canal 22 y el 52 para toda la República Dominicana con una nueva presentación de El Matutino Primera Hora. Hasta la próxima, señores.